Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Tal como les había prometido, ahora vamos a empezar a adentrarnos en la historia del territorio colombiano. Tengo que decirles que me pude dar cuenta de muchas cosas que les quiero compartir así de manera personal. Antes que nada, una premisa importante. Este no es un canal de carácter arqueológico, pero la arqueología es uno de los elementos de investigación más importante a los cuales debemos dirigirnos. La arqueología, la astronomía, la biología, em, en fin, todas las ciencias, porque el tema que estamos tratando y lo que trato yo de hacer aquí es encontrar esos hilos que nos conduzcan hacia una historia no narrada, pero identificada por algunos investigadores que han sido y han tenido, digamos, el valor de anunciar y de denunciar que se ha ocultado. Se ha ocultado una huella importante en nuestra historia que ha sido esa, esa civilización que nos civilizó a nosotros, esos individuos que venían de afuera de nuestro planeta, que venían desde tiempos muy remotos. Así que mi labor aquí en el canal principalmente es identificar las pistas, los indicios que nos puedan conducir tanto a esos individuos que venían como a civilizaciones humanas desaparecidas que también existieron y que se han ido borrando y que ha habido una intención muy fuerte de cancelar esos recuerdos porque se supone que la historia ha ido en progreso y que no ha existido antes de nuestra prehistoria nada que pueda conducirnos a civilizaciones más avanzadas o al menos como a nuestro nivel de civilización. De manera que no es fácil, amigos, es una labor que será muy criticada, muy polémica, quizás le puede dar fastidio a muchas personas sentirán rechazo hacia esto que yo estoy haciendo, así que para mí es una sorpresa ver cuando alguien se suscribe al canal o aún más cuando alguien quiere formar parte de esta comunidad haciéndose miembro del canal. Yo digo, wow, es increíble y me siento muy agradecida con todos ustedes, porque ustedes han hecho posible mi labor y me han animado a continuar. Es una labor que va contracorriente a lo que es esa historia que debemos creernos forzosamente. Ahora bien, yo no quiero implantarles a ustedes o imponerles, digamos, mis búsquedas como si fuera una verdad o una certeza. Absolutamente no. Todo es discutible, amigos. En la historia todo es discutible. Y hay cosas de las cuales me he dado cuenta en algunos investigadores que son muy buenos y que llevan muchos años en el campo de la investigación y tienen mucho conocimiento, pero que cuando nos comunican digamos, lo que encuentran, no lo comunican como si fuera algo ya al 100% comprobable. Y yo digo, bueno, si fuera así, ya te hubieras ganado un premio Nobel o ya sabrían todos acerca de tus hallazgos. Entonces pienso que debemos tener la humildad de dejar siempre la posibilidad de que se pongan todas nuestras opiniones sobre la mesa para discutir, porque todo es discutible. Así que es muy poco lo que se pueda llamar certeza en esta historia, de manera que no demos por sentado nada. Aquí debemos hablar es de probabilidades. Cada uno de nosotros que tratamos estos temas deberíamos decir cuando hacemos una afirmación, hay un 15% de probabilidad de que esto sea así, pero no todos tenemos, digamos, en nuestra mente y en nuestro conocimiento estos porcentajes. Pero al menos, como les digo y les repito, debemos tener la humildad de decir, según pienso yo o según lo que he encontrado, esto podría ser. Entonces, basándonos en esto, sigamos adelante con nuestras investigaciones. Otra cosa que quería comentarles es que, bueno, cuando empiezo yo a indagar acerca de Colombia,
Pasé por días de mucho conflicto mental interior, digamos, porque les debo confesar que me costó mucho trabajo a veces continuar con estas búsquedas porque realmente el material es bastante precario en cuanto a la cantidad de material. Es difícil continuar adelante cuando hay tan poca investigación y debo decir, desafortunadamente en Colombia falta muchísimo, muchísimo por aumentar los esfuerzos en cuanto a investigación arqueológica y sobre todo en cuanto a la inversión que se hace en ese campo, porque prácticamente no hay y no sé, que, pues, nuestros jóvenes arqueólogos, antropólogos, historiadores, pues, yo sé que tienen que enfrentarse con el mundo laboral, que es bastante precario en mi país. Otra cosa, otra dificultad es ir a esos lugares físicamente. ¿Por qué? Porque, nosotros tenemos una guerra interna, estamos viviendo unos conflictos horribles y quiero aprovechar para mandarle un abrazo a todas las personas del Catatumbo, en especial en este momento. Están pasando un momento horrible y es muy doloroso tener que ver cómo estas personas, estas familias tienen que salir corriendo de sus casas, abandonar sus parcelas, sus hogares, porque grupos armados están echándose bala entre ellos con los niños en medio. Es muy doloroso, amigos. Y bueno, yo puedo entender que para un joven arqueólogo o un arqueoastrónomo que tenga que moverse por esos territorios, imagínense, no es fácil. Entonces, hay muchos lugares donde ahí están los objetos arqueológicos a la vista, están ahí, hay piedras, hay petroglifos, hay pictogramas, hay cosas interesantísimas y algunas han sido fotografiadas, pero muchas están allí y los arqueólogos lo saben y todo, pero ¿quién va allí a hacer estudios? Ahora, imagínense si eso es así, si ya es precario, digamos que por ejemplo, en San Agustín no se llega ni al 50% de lo que hayan encontrado que hay allí. Entonces, ya imaginémonos en lugares con conflictos, porque, ahí el territorio de San Agustín un tiempo también era muy peligroso ir. Ahora, pues, ya parece que ha mejorado ese territorio en ese sentido, y ya hay un parque arqueológico, ya te reciben y te muestran las cosas. Está muy bonito, muy bien organizado, pero falta hacer excavaciones porque la mayor parte de las cosas, o al menos la mitad, están debajo todavía. Entonces, San Agustín es un enigma enorme y además, lo que se haya encontrado ha generado muchísimas preguntas y digamos que los arqueólogos ya le han puesto hasta nombres a las esculturas y han estudiado la supuesta simbología, porque pues ellos ven todo muy simbólico, no sabemos si sea así, no podemos decir que sea así, pero racionalmente cuando ven lo que, lo que esculpían estos sujetos que ni sabemos quiénes eran, que eran la cultura San Agustín, pues para ellos no puede ser más que algo simbólico religioso. Entonces ya han catalogado estas esculturas como una expresión simbólico religiosa, lo cual pues se cierra el discurso allí. Pero ¿será así? ¿Será que tenemos que quedarnos con esa explicación o podemos hacernos algunas preguntas? ¿Por qué me hago preguntas? Porque hay unas esculturas que están representadas con rasgos totalmente humanos. Quiere decir que los escultores, quienes hicieron estos monolitos, los esculpieron, sabían muy bien figurar una figura humana. La podían imitar, la hacían realista y los llamados guardianes están representados con em, rasgos humanos como los indígenas del lugar. Algunas estatuas tienen unos rasgos negroides,
y han identificado también rasgos más asiáticos. Por ejemplo, algunas esculturas tienen rasgos, casi todas esas que representan, para los arqueólogos son chamanes, y chamanes en medio de un viaje porque tienen estos ojos enormes. Entonces de ahí ya crean toda una historia que ellos componen para poder entender estas esculturas, pensando pues como tratando de entrar en la cabeza de estas personas que supuestamente son pues un grupo indígena que tienen sus rituales, entonces tienen el chamán, entonces están figurando el chamán con rasgos como de un felino, y cuando tiene los ojos desorbitados está en medio de un viaje con plantas alucinógenas. Entonces, lo que representa son digamos, las alucinaciones que es toda una construcción sobre hipótesis, porque estamos en el campo de las hipótesis y de las teorías, porque nadie ha dicho: "Miren, yo tengo la prueba de que esto es así", porque todo son hipótesis. Así que así como los arqueólogos pueden hacer sus hipótesis basándose en sus estudios y en las comparaciones, porque ellos comparan, ellos estudian otras culturas y pues como también los arqueólogos de otros lugares tienen su lectura, ellos comparan y dicen, bueno, estos podría ser que tenían esta misma visión cosmogónica, pues yo también puedo hacer mis hipótesis según lo que he visto, ¿por qué no? Estoy autorizada a hacerlo, pero son mis hipótesis y son mis opiniones personales, así que son totalmente discutibles, totalmente subjetivas, y quienes piensen que no tienen ningún valor pueden pasar página tranquilamente porque pues de eso se trata, de decir, Me parece que puede ser coherente o me parece que lo que dice no tiene ningún valor". Totalmente válido, amigos, porque les repito, yo aquí en el canal no les voy a imponer lo que yo pienso como una verdad, ni más faltaba como una certeza, absolutamente. Lo comparto para que ustedes puedan conocer cuál es mi opinión si les interesa, porque hay personas que vienen al canal y les gusta saber qué opino yo personalmente de ciertas cosas y de pronto puede hacerlas pensar. Me gusta hacer razonar a las personas y de pronto razonar todos juntos al respecto y escuchar también sus opiniones. Para mí es muy importante respecto a lo que yo les digo y lo que pienso. Así que sigamos adelante, vamos así analizando un poco estas estatuas que les debo decir que no son muy estudiadas. Hay personas que se han interesado. Por ejemplo, yo encontré un estudio que habla acerca de la proporción áurea porque un profesor llamado César Augusto Velandia Jagua, con la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia, bastante interesante, que habla de la proporción armónica en la estatuaria de la cultura arqueológica de San Agustín, Colombia. Y él plantea, por ejemplo, la dificultad que han tenido los estudiosos de entender cómo diseñaron, cómo construyeron y cómo realizaron estas esculturas, porque en ese tiempo no tenían herramientas, no se han encontrado herramientas diferentes a la misma piedra que se supone que trajeron desde kilómetros de distancia. Es piedra volcánica traída probablemente del volcán Puracé, pero déjenme decirles que moldear ciertos detalles y líneas es muy difícil con la piedra, sobre esa piedra que es durísima, además es dura. No será tan dura como el granito, pero es durísima. Entonces, pues bueno, ya hay teorías de cómo los chamanes sabían ablandar la piedra. Probablemente pudieron haber usado esa técnica, pero no está dicho que no hay tampoco indicios de que ellos practicaran eso. Es muy difícil encontrar
También pruebas arqueológicas de muchas cosas, porque parece que el terreno, tiene una composición que prácticamente, con los ácidos de la tierra y todo, destruye, por ejemplo, los cuerpos. Se han encontrado muy pocos cuerpos en ese lugar y eso es otro de los misterios, a pesar de que, pues, se sabe que sí, la composición de la tierra allí no permite mucho la conservación, pero es raro. Entonces, esta persona realizó este estudio y bueno, y decía, para realizar una escultura con estas con 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 esta simetría, mm, y toda esta armonía y proporción, ¿cómo hicieron? ¿Cómo proyectaron eso sin haber hecho pruebas? Porque no encontraron bocetos, entre comillas, de piedras que estuvieran en ese proceso como de prueba para hacer esa escultura. Entonces, esta persona se puso a investigar y según él, estas personas aplicaron un instrumento especial llamado el compás de oro, que así hubieran podido realmente diseñar la estructura compositiva de la estatuaria con arreglo a la denominada ley de oro o la divina proporción. Entonces, esta persona de la cual les hablo encontró en estas esculturas la famosa divina proporción. Y él dice que en una época se pensó que la cultura de San Agustín era un hecho aislado, que paradójicamente tendría más relaciones con las altas culturas americanas, o sea, Chavín, Huantar, Recuay, Olmeca, porque hay ciertos parecidos con la escultura olmeca y dice, pues, que se pensaba que en cambio con las culturas prehispánicas más próximas en Colombia, pues no, pero en realidad después sí se encontraron pruebas de intercambios cerámicos con, por ejemplo, al parecer ellos tuvieron contacto con la cultura que está en la Sierra Nevada de Santa Marta y por ahí pues ya hay teorías de que de pronto hubo un intercambio también de la piedra. Entonces, pero como les digo, todo esto está en el campo de la teoría, pero en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los Tairona, la cultura Tairona, también encontré unas piedras con una talla impresionante que me recuerda mucho a tallas que he visto aquí en Europa, que están conectadas posiblemente, siempre posiblemente, con constelaciones y como con rutas estelares. Eso lo he visto, por ejemplo, aquí en los Alpes y también en Cerdeña, en varios lugares aquí en Europa. Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, queridos amigos, yo ya estoy planeando el próximo año hacer una ruta arqueológica en mi país y bueno, de pronto extenderla también hacia países de frontera, porque realmente es importante ir a los lugares y hacer el recorrido. No hay como ir y palpar las cosas realmente. Entonces vamos a ver si mejora la salud, porque caramba, este año me ha dado durísimo la tos. No saben cuánto he tosido haciendo este video. Cada vez que ven un corte en el video es porque estuve tosiendo. Terrible, amigos, pero bueno. Estoy tomando un jarabe natural de totumo, traído de Colombia. Es fantástico, pero sin embargo es persistente. Entonces, amigos, yo quisiera concentrarme un poco en estas esculturas porque yo he visto cosas que me llaman muchísimo la atención. Como siempre les he dicho, todo lo que tenga este tipo de monumentalidad, al menos en el caso de Colombia, todo lo que sea así monumental de piedra, siempre son tumbas. Y resulta que efectivamente encuentran ahí de pronto un cuerpo de un chamán, de un sacerdote o como lo encontré en una noticia, entre comillas, decía, aquí posiblemente se trata del entierro en el infiernito, de la famosa tumba del infiernito, ubicada en Villa de Leyva, donde decía la noticia,
Aquí encontraron a un posiblemente un sacerdote o alguien muy importante, un individuo que tenía gran importancia, pero no saben quién era, porque resulta que ahí no se han hecho ni siquiera pruebas de ADN. Y me parece súper importante. Yo diría que hoy día, apenas se encuentren huesitos, lo que sea, lo primero que hay que hacer es ADN para entender de qué etnia estamos hablando, de quién estaba en esa tumba, entre comillas. Entonces, como les decía, siempre que encuentran estas estructuras, se habla de tumbas, pero yo encuentro una particularidad y me gustaría saber si ustedes la comparten conmigo, porque está este sujeto de carácter sí importante, se nota que es como un jefe o tiene un carácter importante, además por su tamaño, podemos captar que son personas importantes los que están en el centro de la estructura, a la entrada, y están saliendo de esa estructura. Y yo me pregunto, ¿no será que estos sujetos llegaban en vehículos y los indígenas o la gente que estaba allí, que no sabemos quiénes eran, lo representaban saliendo de estos vehículos? Y de hecho, hay una llamada tumba con una forma que a mí me recuerda muchísimo a un vehículo. Y pues me hizo sonreír un poco porque uno de los sujetos pareciera como si estuviera manejando un timón. Sí, parece que hay ahí como un animalito tallado. El otro está en cambio sentado y tiene una posición como de piloto y tiene aspecto más humano. Tiene aspecto humano, a diferencia del otro que está de pie con posiblemente una máscara o era ese su aspecto. Si era ese su aspecto real, era impresionante y está saliendo de una estructura que está toda atrás. Y si yo entierro allí una persona importante es porque pienso que de pronto eso que yo estoy representando, que se va al cielo y que viaja y se mueve, pues va a ser un viaje. Constantemente los antropólogos están hablando de ese viaje simbólico al más allá, que a mí me parece algo que es una reminiscencia de un real viaje, como ya les he dicho, por ejemplo, en el caso de los egipcios. Y estos no solamente se conformaron con hacer el vehículo, hicieron los pilotos. Entonces, es bien interesante, esta es mi hipótesis y les puede parecer muy loca, muy lógica, pero yo veo esto en todo esto que llaman, hipogeos o tumbas, yo siempre veo esta particularidad y me da la impresión de que es una imitación. Y ese famoso viaje, que antes era un viaje físico que ellos veían, pues ellos lo representan con la esperanza de pronto o recordando que esa persona cuando deja su cuerpo aquí y su cuerpo ya deja de vivir, se habrá ido a alguna otra parte. Pero miren que todo esto, a manera de imitación y de reminiscencia, tiene más lógica que pensar que de un momento al otro al ser humano se le ocurrió que cuando moría algo que tenía dentro se iba para otra parte o que vivía en otra parte o que se despertaba en otro mundo. Miren, los egipcios todo el tiempo hablaban de sus viajes y tenían esos féretros tan particulares donde ellos metían ahí a la momia ya preparada para su viaje interestelar, como lo veían en sus llamados, en sus señores o llamados dioses. Y miren que en San Agustín encontraron un sarcófago de piedra y esto no es normal encontrarlo en Sudamérica, mucho menos en Colombia. O sea, esto es rarísimo y solo lo encontramos aquí con estos llamados San Agustín, que no se sabe quiénes eran, de dónde llegaron y para dónde se fueron. Miren, esta cultura se diferencia de todas las otras en mi territorio, en Colombia. Y este sarcófago tuvo que haber contenido un cuerpo, si es que lo tuvo, porque no sabemos, no existe tal cuerpo, pero digamos que haya habido ahí un cuerpo, pues era un cuerpo grande.
Y en la región, en Colombia, los indígenas típicos, sin mucha mezcla con europeo, los indígenas eran de 1,60 por ahí. Entonces, ¿por qué hacer un sarcófago de 2 metros de largo? Em, Esto es bien raro y al parecer tenía una tapa de piedra, porque sí, encontraron semidestruidos lo que ellos llaman panteón, que es este lugar donde se supone que había un cuerpo allí. Hay uno que está, de hecho, está tallado muy a modo como de los egipcios, porque esto no es de mi región. Y además, el sujeto que está tallado en la tapa tiene sus manitos sobre el pecho, cosa que tampoco es característica de los entierros de los indígenas de mi región. No, no los enterraban así, con las manos en el pecho. No es muy normal esa representación. Parece un sarcófago como egipcio, con esa posición y todo. Y además estas tumbas, llamadas tumbas, ¿no? Estos recintos me recuerdan mucho a los que hay las llamadas tumbas de gigantes en Cerdeña. Entonces, miren que es muy importante hacer estas comparaciones, tenerlas allí para cuando vamos a seguir avanzando y pues a seguir creando estos lazos en común entre estas culturas aparentemente tan lejanas, ¿no? Otra cosa que ellos resaltan mucho son los órganos genitales del masculino, ¿no? Del macho, del hombre, no, no, porque no sé qué especie es, del sujeto, quieren poner en claro que es masculino y esto también lo vimos en la cultura allá en Medio Oriente, por ejemplo, las representaciones de los Elohim y de los Teoi también resaltaba mucho esta característica, seguramente para mostrar su capacidad de reproducción. Y este sujeto que es altísimo, porque estas esculturas pueden llegar a medir 2 metros o más, y tiene un aspecto bastante feroz, estos ojos así, pues grandes, tiene a un humano pequeñito. Yo no sé, aquí ellos tienen sus interpretaciones, pero a mí me parece que estos sujetos de pronto se alimentaban de seres humanos o se los llevaban. Posiblemente se los llevaban. Y se ve la diferencia de tamaño, porque se ve que el sujeto no humano es altísimo y tiene estos colmillos, tiene un aspecto bastante feroz que da miedo, infunde miedo. Imagínense si ellos veían a estos seres, pues imagínense el miedo que les tenían. ¿Y ellos qué hacían? Pues lo representaron, así como los sumerios representaban también a las criaturas que ellos veían. Hay unos, por ejemplo, que tienen, otro sujeto encima, otra criatura encima. Bueno, esos son los llamados tótems, quién sabe qué pueden estar representando. Se ven, por ejemplo, aquí estos 2 sujetos de características humanas y tienen en la mano probablemente un arma de defensa, pero miren que ellos no eran guerreros porque es que no se ven armas ni tampoco es que hayan encontrado un arsenal de flechas o de lanzas. En realidad es muy poco lo que han encontrado. Bueno, hasta ahora no han encontrado que fuera un pueblo guerrero. Tampoco hay murallas defensivas a menos que aparezcan después, pero aparentemente era una población que no tenía conflictos, pero recibía la visita de sujetos impresionantes que tenían estas características, con esos ojos rasgados enormes, y este que está en la mitad era el importante, era un jefe, era un líder, y los que están a su lado, pues lo acompañan y son humanos, los que están a su lado. Y encima de ellos hay algo. Yo no sé qué querría decir eso, si será que, ¿de qué podría tratarse? Esto es bien interesante y podemos especular, podemos decir muchas cosas, pero hasta ahora no se sabe con certeza, no lo saben ni los arqueólogos. Entonces ellos todo le dan un carácter simbólico, siempre religioso, simbólico. En este caso se supone que es un coito
Aquí encima se ve una criatura animalesca porque tiene cola y es enorme, es grandísima. Y abajo se ve un humano pequeñito. No sé si se trata de eso, pero ese animal encima es intimidante. Quién sabe si se trata realmente de lo que ellos están diciendo, pero eso que está encima del humano es bastante imponente e intimidante. Aquí hay una escultura de carácter más bien reptiloide y es distinta a las otras porque tiene los ojos a los lados como para resaltar que no es un humano y eso es una característica reptil, los ojos a los lados. Tiene una nariz humana o no sé, podría ser animal también y esta boca pues es un hocico que también da la vuelta para dar esa impresión de tridimensionalidad y en las manos tiene un objeto que tiene forma como de nariguera, pero no sé qué tipo de objeto podría ser. Aquí, por ejemplo, hay una escultura bastante particular. En este caso no saben de qué se trata, como casi todo no saben qué está sujetando este individuo acá, que parece tener un casco y por su tamaño se ve que es grande, podría tener un traje, no me parece que esté desnudo, sino que tuviera un traje y está sujetando 2 cosas en cada mano, no sé si son 2 armas, porque parece que son como palos de combate o más bien de apoyo que podría ser, estos objetos, no tengo ni idea. Pero lo más especial de este monolito, de esta escultura, es este elemento que tiene atrás. Algunos dicen que ahí hay un águila. A mí lo que me parece, sea un águila o no, igual está representando un dispositivo, un objeto, algo que da a entender que este sujeto tenía alas, pero están puestas, o sea, no forman parte de su naturaleza, de su cuerpo, sino que pareciera que fuera un dispositivo puesto para volar. Le han hecho esa forma que parece corazón, pero en realidad aquí, por ejemplo, la resaltaron. Me gustó mucho este diseño que hicieron en ese canal, porque más o menos así sería la forma. Interesante, ¿verdad? Aquí está como un objeto en el centro que las articula, las une y al mismo tiempo son articuladas y tienen movimiento. Ellos nos están contando lo que veían, nos están contando algo, nos están narrando quiénes iban a visitarlos. Una cantidad de seres súper distintos entre ellos, eran muy distintos. Aquí, por ejemplo, hay una escultura que indudablemente nos remite a Gobekli Tepe y Kara Tepe. Miren bien la forma, es que realmente es un monolito que se parece muchísimo. Los de Gobekli Tepe son más abstractos, si queremos, o sea, son más minimalistas, sintéticos, tienen menos elementos figurativos, que eso es algo muy estilizado y muy raro de hace 12.000, 15.000, 20.000 años allí en Gobekli Tepe. Imagínense ya ese nivel de abstracción para hacer una representación, es bien rara. Y aquí, por ejemplo, pues también, miren, este sujeto está llevando encima algo, porque se ve en las manos como si lo llevara, que a ellos les recordara un dragón o un animal reptil como de ese tipo. Desafortunadamente, las fotos tampoco nos permiten ver mucho, no nos dice mucho, pero es bien interesante esta figura y es distinta a todas las otras. Pareciera que lo hubiera hecho es un estilo muy distinto a las otras. Esta es la más famosa, la del ave con la serpiente o con la lombriz, es muy bella. A mí me parece que es la más realista de todas. Es muy naturalista esta imagen y aquí pues el escultor de gran habilidad, bellísima esta figura, de un equilibrio increíble, de una belleza
increíble, que podría ser arte, esto podría ser arte contemporáneo fácilmente, es espectacular. Yo diría que aquí hay mucha destreza y aquí yo sí veo más arte que cualquier otra cosa, porque ya veo una figuración naturalista de un ave. No sé ustedes qué opinan. Interesante esto de este sarcófago tallado, muy interesante estas esculturas y pienso que se necesitan estudios que profundicen sobre esto. Pero como siempre, queridos amigos, serán estudios basándose pues en lo que siempre se ha dicho. Ya eso está muy establecido, entonces será difícil como tumbar eso. Muy interesante tierra adentro. Me gustaría también profundizar más al respecto para una próxima, porque esta es una aproximación. Quiero hacer una aproximación general de varias cosas y ya después iremos más en lo profundo de estas culturas que pues de las cuales no sabemos casi nada. En el caso de San Agustín se hipotiza que puede ser que el volcán que está cerca, que les nombré el Puracé, haya hecho erupción y que quizás haya sido así que terminaron estas personas, pero, pues, yo no soy una experta, vulcanóloga, pero creo que si fue así, pues, tendrían que encontrar rastros del calcinamiento de los cuerpos. Me parece que deberían presentar unas características que nos dijera que ese fue el final que tuvieron. Y como les digo, no se excava, no se está realmente investigando mucho, es triste, o sea, es como un parque arqueológico de entretenimiento. La gente va ahí, qué bonito, y te cuentan siempre la historia. Van, por ejemplo, el famoso Lavapiés, que es un lugar impresionante porque están todos esos, esa talla en la piedra que son unos, como, es como una red de vías hídricas donde ellos pudieron manejar el percurso o el camino del agua. Eso es una obra de ingeniería impresionante. Además que hicieron unos pocitos allí con con las tallas de la piedra representando unos personajes. Entonces lo llaman el lavapiés. Ya con eso, pero hay que ver, tienen que ir los arqueastrónomos a ver si de pronto encuentran una conexión de ese famoso lavapiés, una conexión con la astronomía, porque a mí me recuerda mucho eso que les decía que han visto aquí, que son como esas rutas estelares, como las constelaciones. En fin, yo pienso que investigando más allí van a encontrar. De todas maneras, en el territorio colombiano sí hubo una búsqueda astronómica. No se ha encontrado la monumentalidad que vemos en Mesoamérica, indudablemente, o sea, es incomparable. Yo no me atrevería a compararlo, ni más faltaba, o con los incas, o con los mexicas, o no, pero hay algo, por ejemplo, bueno, está el famoso templo solar que se supone que está alineado con solsticios y equinoccios. Mide 18 metros de altura, tiene un diámetro de 12,74 metros. Se han realizado estudios que indican que el diseño del templo muestra alineaciones con los puntos donde el sol sale y se pone durante eventos astronómicos clave como los solsticios y equinoccios, pero todavía las pruebas son escasas. O sea, no podemos tener la certeza absoluta de que el templo solar de Sogamoso, reconstruido además, porque es una réplica supuestamente exacta del original, pero eso de exacto al original, pues, ¿cómo se puede afirmar? Porque la versión moderna se basó en información limitada de todas maneras y en interpretaciones arqueológicas e históricas, por ejemplo, crónicas como las de Pedro Simón y otros que escriben acerca del templo original mencionando su forma circular. Entonces, y bueno, y esa forma circular es muy común en mi cultura.
también los materiales como la paja y todo lo que esos materiales con los cuales ellos hacen los tejidos, que son bellísimos estos tejidos. Pero estas fuentes, a pesar de que son valiosas, pues no son completas. Ahora, en las excavaciones, pues identificaron las bases de estructuras en forma circular y vieron los agujeros donde probablemente estaban los postes. Entonces, pues en eso se basaron prácticamente. Desafortunadamente, este templo de Sogamoso sufrió un incendio por parte, según lo que se narra, según las crónicas, los españoles que llegaron allí, hay toda una historia allí que ellos llegaron a buscar el oro, entonces cuando entraron tenían las antorchas, allá había un sacerdote y, pues, quemaron lo que era el templo solar, lo quemaron por la ambición, porque se querían llevar el oro. Bueno, está esta historia acá. Entonces, después se reconstruyó y, pues, al reconstruirlo han encontrado que está alineado con los solsticios y con los equinoccios. No sé de dónde sacaron la información para hacer todas las representaciones que hicieron en el tejado, en el techo y bueno, tantos detalles que pusieron que pues no sé en qué se basaron. Es muy bello el lugar. El profesor Silva Celis pues construyó esta réplica en un gran esfuerzo también allí hizo un museo bellísimo. Es un lugar muy, muy bello para visitar. Este templo no tenía ventanas, tenía solo una puertica de ingreso y Sogamoso, el nombre del lugar, se llama la Morada del Sol. Esto ya nos da una pista de que sí, ellos estaban interesados en la observación de los ciclos del sol. Desafortunadamente, esto al parecer a los españoles no les agradaba porque ellos llegaban con sus creencias. Estos son historias que cuentan, no sé si fue exactamente así, pero parece que no permitieron que los indígenas continuaran a observar el sol y ellos lo tenían como una divinidad. Entonces, pues está la historia de esto y que así fue como los indígenas dejaron como de interesarse, pero realmente el interés astronómico yo diría que fue más antiguo. Siempre me doy cuenta que esa búsqueda era más antigua. Quizás los muiscas heredaron de quienes, por ejemplo, se asentaron allí, que es la llamada cultura premuisca, o sea, antes de los muiscas que se ubicaron en esa zona. Y resulta que esos premuiscas se ubican en lo que hoy es el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, que está ubicado en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, y es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. ¿Por qué? Porque ahí encontraron unas pinturas rupestres y formaciones rocosas impresionantes. Su origen geológico y la ocupación humana del lugar se remontan a millones de años y abarcan desde la época prehistórica hasta el periodo prehispánico. Es un lugar muy importante para la ciencia arqueológica. El área que hoy conocemos como Piedras de Tunjo formó parte de un fondo marino durante el periodo Cretácico. Hace aproximadamente 120 millones de años, la región estuvo cubierta por un océano llamado el Mar de Tetis y los sedimentos que se acumularon en el fondo marino formaron capas de arenisca. Con el paso de millones de años, movimientos tectónicos como la elevación de la cordillera de los Andes hicieron que este fondo marino emergiera a la superficie. El viento, la lluvia y los cambios de temperatura fueron erosionando estas formaciones rocosas, creando los gigantescos monolitos que hoy vemos en el parque. Estas rocas están compuestas principalmente de arenisca y cuarzo, lo que las hace resistentes, pero también porosas. Esto permitió que los antiguos habitantes pudieran grabar y pintar sobre ellas.
Las primeras evidencias humanas en la región de Facatativá se remontan al periodo paleoindio hace más de 12.000 años. Estas formaciones tan extremas de estas montañas y el hecho de que hayan encontrado allí restos de animales mastodónticos, por ejemplo, en ese lugar, y de animales de mar, indica que ese lugar una vez estuvo cubierto de agua y agua marina. Los primeros pobladores eran cazadores y recolectores que se refugiaban en las cuevas y grietas de las enormes rocas para protegerse del clima y de los depredadores. A ver, estas pinturas rupestres que han encontrado allí, que lo hicieron usando pigmentos naturales como óxidos de hierro y carbón, pues no pueden ser datados con exactitud. Sin embargo, pues se estima que podrían tener una antigüedad de más o menos 12.000 años, lo que superaría el periodo de ocupación muisca que aproximadamente fue desde el año 800 después de la era común. O sea que los primeros que llegaron allí realizaron estos dibujos. ¿Y qué quieren decir estos dibujos? No hay suficientes estudios. No encontré estudios y análisis. Allí veo cosas interesantísimas. Por ejemplo, algunos elementos en las pinturas tienen semejanzas con manifestaciones rupestres de culturas más antiguas en América del Sur, por ejemplo, como las de Chiribiquete o la Serranía de la Lindosa, que se relacionan con grupos cazadores-recolectores. El altiplano cundiboyacense fue ocupado por diversas culturas antes de los muiscas, como por ejemplo los Herrera. Y de todas maneras estuve viendo que no se ha identificado un vínculo claro entre la arqueoastronomía y las tumbas de la cultura Herrera, pero su posible interés en fenómenos celestes no se puede igual descartar, dada la conexión de sus descendientes, los muiscas, con el cielo. Como ya vimos, los muiscas hicieron este templo solar, pero igual, no sé, yo veo todavía que no es muy contundente la investigación como para asegurar también que allí hubiera habido una arqueoastronomía. Sin embargo, en la zona andina, pues hay rocas, hay cosas que conducirían a una observación astronómica. Por ejemplo, tenemos el caso de la roca llamada Shakira en San Agustín, que más o menos queda a 8 horas de Bogotá. Y esta roca tiene tres caras y en su cara principal, esta cara principal está orientada hacia el surgimiento del sol. Entonces, los que están buscando rastros de arqueoastronomía en Colombia se han dado cuenta que al surgir el sol se va iluminando ese lado, esa cara de la roca. Por ejemplo, también encontraron un platico de cerámica en Nariño que se supone que mide los solsticios y equinoccios, o sea, es un calendario. Esto lo identificó un arqueoastrónomo y está ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y la tumba del infiernito, como les decía, pues allí, por ejemplo, ahí vemos en la entrada estas columnas que posiblemente todos estos postes que ellos pusieron allí, pues seguramente era para la observación de los movimientos del sol. Entonces puede ser que sí. Recordemos que en el mito siempre está la clave de todo. Y si nosotros vemos el mito fundacional de los muiscas, es bastante interesante. Y se los voy a narrar. Cuenta la leyenda que en el principio el dios Chiminigagua creó los cuervos para llevar la luz sobre todo lo que existía. Chiminigagua bajó como un rayo en forma de serpiente desde el sol hacia la tierra y así dio origen a los padres de la humanidad. Hago un pequeño paréntesis porque aquí estamos hablando de un rayo y quiero que estén muy pilos con esto de los rayos, la luz, porque les quiero comunicar que estoy escribiendo un libro
donde voy a reunir datos que puedo decirles sin ufanarme y sin, no, no es para ufanarme, pero les puedo decir que nadie ha reunido de esa manera esos datos en particular. Hay muchas investigaciones que circulan, pero obviamente yo no quería añadir de lo mismo y me estoy concentrando sobre los vacíos que hay al respecto de investigaciones y que yo, gracias al canal, he podido ir reuniendo. Así que estoy escribiendo mi libro. Ya le tengo el nombre, pero todavía no se los voy a decir. Pero para que estén pendientes, apenas lo publique, voy a darle un precio muy asequible, lo mayor que pueda, porque voy a hacerlo en estampado, o sea, en edición como un libro normal, pero también lo voy a hacer en PDF a un precio muy asequible, o sea, un precio simbólico para que lo puedan adquirir. Hago el libro material porque yo amo los libros y quiero tenerlo para mí y quienes quieran obtenerlo también, pues lo podrán adquirir, espero, no sé si por Amazon, vamos a ver cuál será el medio que encontraré. Es mi primer libro, espero de muchos otros que vengan, pero, con ese libro, les voy a mostrar cosas que, pues, digamos que es difícil encontrarlo todo junto, reunido en una edición, para que ustedes puedan ver, para que literalmente puedan ver de lo que yo les hablo aquí y que quizás, pues, está todo muy disperso. En ese libro se va a reunir todo, entonces espero que muy pronto les pueda anunciar cuando ya lo tenga listo. Y allí, por eso les digo, quédense pendientes de esto del rayo, de la luz, porque es muy importante. Y mírenla aquí en esta mitología muisca, donde dice que Chiminigagua bajó como un rayo y además en forma de serpiente. Esto es bastante importante. ¿Desde dónde? Desde el sol hacia la tierra. Así dio origen a los padres de la humanidad. Surgieron Bachué y un niño, y este niño en futuro sería su esposo. Con el tiempo, ambos aprendieron a manejar la piedra como herramienta. Miren que está basado en la realidad. Recolectar, cazar y manipular el fuego. Estos son datos históricos. Luego transmitieron esas habilidades a sus hijos, los muiscas. Los muiscas fueron civilizados, fueron enseñados, y ellos nos lo dicen aquí sin ningún problema. Dejaron sus conocimientos y partieron para continuar poblando la tierra. Hubo armonía hasta que llegó la oscuridad de las manos de Chía. Chía es la luna, el cuerpo, nuestro satélite. Para narrar no hay nada mejor que las imágenes y bueno, quise compartirles parte de ese video. Obviamente no voy a tomar todo abusivamente, pero quise resaltar esta animación para que visiten el canal de mitos y leyendas colombianas de Alejandro Cabal. Bellísima esta animación donde nos muestra cómo en aquella época gobernó Goran Chachá, el primer gran jefe de los saques de las tribus chibchas. Goran Chachá pervirtió al pueblo, les enseñó la magia negra y gobernó hasta que llegó una gran tormenta desde el norte. Goran Chachá huyó y abandonó a sus súbditos. Esa tormenta fue enviada por Chipchacún, dios de la tierra, que había enfurecido al ver la corrupción entre los muiscas y los castigó como inundando la sabana de Bogotá. Bochica escuchó las súplicas de los muiscas y se apiadó de ellos. Creó el salto del Tequendama para liberar la sabana de la inundación. Caminó entre la gente y a su paso fue restableciendo el orden. Enseñó a los muiscas la agricultura, la metalurgia y el tejido. También les donó el maíz. Recordemos que el maíz sí fue una donación de estos llamados dioses. Por eso tenemos hoy el maíz. Bochica se fue y luego Bachué y su compañero regresaron a despedirse de sus hijos muiscas y se fueron hacia las profundidades de la laguna sagrada de Iguaqué en Boyacá. Entonces, miren, este es el mito fundacional que yo les he dicho siempre, en el mito hay muchas verdades, hay mucha historia y hay muchos datos que debemos tener en cuenta.
Miren, el Salto del Tequendama, para quienes no sepan, está ubicado cerca de Bogotá, Colombia. Es una majestuosa cascada, o alguna vez lo fue, porque desafortunadamente ha mermado muchísimo su corriente de agua y está formada por el río Bogotá, que está muy contaminado, tristemente. Según estudios geológicos, esta formación se originó hace aproximadamente 100.000 años. Este mito nos está contando de esta historia. Durante el Pleistoceno, un periodo caracterizado por cambios climáticos y glaciaciones. Durante el Pleistoceno, el altiplano estuvo cubierto por un gran lago conocido como el lago Humboldt. Este lago se formó debido a la acumulación de agua en el valle cerrado por barreras naturales. Con el tiempo, el agua acumulada comenzó a erosionar las barreras rocosas que retenían el lago. Eventualmente, la presión del agua provocó el colapso de estas barreras, dando lugar al desbordamiento del lago hacia el occidente, lo que originó el salto del Tequendama y permitió la formación del río Bogotá tal como lo conocemos. Desde su creación, el salto ha seguido siendo modelado por la acción constante del agua, dando lugar a la espectacular caída de unos 157 metros de altura que se observa hoy. Según el mito, el sabio Bochica, utilizando su bastón, rompió las rocas para que el agua que inundaba el territorio muisca pudiera fluir, creando el salto y devolviendo al equilibrio la región. Entonces, como pueden ver, el mito reúne parte de historia con otra historia. Fijémonos, por ejemplo, en el aspecto físico de Bochica, el dios civilizador de la mitología muisca. Se describe en las narraciones recopiladas principalmente por cronistas españoles y relatos orales indígenas. Aunque los detalles pueden variar según la fuente, hay un consenso general sobre su apariencia. Se le ha descrito con cabello largo y una espesa barba blanca. Pues se darán cuenta que estas características no son usuales entre los indígenas. Los relatos de cronistas como Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón recogen detalles sobre Bochica basándose en las narraciones de los muiscas. Recordemos que pues aquí en el canal ya les he hablado de las diferentes teorías basándose obviamente en datos históricos y en investigaciones de personas desde hace siglos que han notado que han venido personas antes de del supuesto descubrimiento de América. Ya habíamos sido visitados aquí en el continente por otras culturas, seguramente hay muchas pistas, arqueológicas, culturales, lingüísticas, y está esa teoría que habla de la posible llegada de las tribus perdidas de Israel, que es una teoría bastante que puede parecer bastante excéntrica, pero digamos, podría ser viable también y además hay indicios también de tipo toponímico, pero allí habría que hacer también, según pienso, para establecer pruebas, sería bueno hacer pruebas de ADN. A mí me parece que es muy importante. Entonces, amigos, yo tengo como proyecto el próximo año ir a mi territorio para, pues, para poder hacer un recorrido arqueológico. Voy solo a eso, quiero ir a eso. Tengo que señalar algunos lugares para ir a esos sitios y me gustaría que no fuera solo en Colombia, sino también en México, Bolivia, Perú, quisiera. Esa es mi ambición, pero vamos a ver si la salud nos lo permite, la economía y todas esas cosas. Toca empezar a meter la plata en el marranito, ahí, empezar el ahorrito para el próximo año, ver si se nos cumple ese sueño y poderlo compartir con ustedes. Me encantaría también, bueno, hacer conexiones en esos lugares. Y bueno, amigos, espero pues que hayan encontrado algún material interesante en este video. Yo espero sus comentarios, sus opiniones y sugerencias. Me han preguntado por la doctora
Ruth Sotomayor y ya le envié, perdón, una invitación mediante un mensaje. Em, no sé qué me responderá la doctora, a mí me encantaría invitarla y bueno, vamos a ver, está pendiente si me responde y si puede venir al canal o no. Vamos a ver, amigos, pero les dejo ese dato y me despido de ustedes dejándoles un gran abrazo y nos vemos aquí en mi Story Channel. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.